Hola a todos. Bueno, bienvenidos a este curso de Python. Es el primer curso de Python que voy a hacer. Voy a hacer una serie de cursos donde abordaré los temas básicos de Python hasta llegar a un nivel más avanzado. La idea con este curso es que entendamos Python como lenguaje, tengamos una base sólida para luego en cursos futuros trabajar ya con backend y frontend usando Python. O también aplicaciones desktop, ¿por qué no? Bueno. Empecemos por la pregunta más sencilla. ¿Qué es Python? Python es un lenguaje de programación de alto nivel, que es interpretado y de propósito general o multipropósito. Es de sintaxis simple y lo recomiendo para personas que quieren iniciarse en el mundo de la programación. Eso es Python. Ustedes notarán que mencioné algunas cosas sobre multipropósito, interpretado, alto nivel. Bueno, vamos a responder esas preguntas. Bueno, antes de iniciar con la explicación sobre qué es lenguaje interpretado, lenguaje de alto nivel, multipropósito, voy a empezar con algo más sencillo. Les voy a explicar a grandes rasgos qué es el procesador. Ustedes saben que todos los computadores tienen un procesador, ¿cierto? ¿Y qué hace el procesador? O CPU, unidad central de procesamiento, básicamente es eso. Eh, el procesador se encarga de interpretar y ejecutar las instrucciones de los programas. Es básicamente el cerebro del computador. Eso es el procesador. El procesador trabaja con código de máquina, unos y ceros, lenguaje binario. ¿Y por qué les menciono esto? Porque un ordenador o computador puede tener un código de máquina distinto al de otro. Y aquí es donde ustedes preguntarán, bueno, entonces, ¿cómo hago yo escribiendo un lenguaje en Python, perdón, un código en Python y que luego esas instrucciones lleguen a unos y ceros y se ejecuten en mi computador? Bueno, eso es algo que les voy a explicar ahora. Básicamente, tenemos varias formas de hacer esto. Vamos a explicar el concepto de compilación, interpretación y también hay lenguajes que hacen algo híbrido, que compilan e interpretan. Bueno, les voy a explicar eso a continuación. Bueno, ahora vamos a explicar cómo escribiendo un programa en Python, ese programa llega a convertirse en unos y ceros. Yo les había mencionado dos conceptos, el de compilación y el de interpretación. ¿Qué es la compilación? La compilación es el proceso en donde todo el código fuente de nuestro programa se traduce a código de máquina antes de ejecutarse. Esa tarea la realiza un compilador. El compilador analiza y convierte el programa completo a un archivo ejecutable que el computador puede entender ya directamente. ¿Listo? Ahora hablemos de la interpretación. La interpretación es otro proceso donde se ejecuta el programa línea por línea en tiempo real. Interpretamos el programa línea por línea. Listo, aquí no generamos ningún tipo de ejecutable como si se hace en la compilación. Ese proceso lo realiza un intérprete. El intérprete toma nuestro programa, lo va leyendo línea a línea y lo va interpretando al lenguaje de unos y ceros. Claro allí. Entonces, cuando se nos dice que Python es un lenguaje interpretado, nos están diciendo que Python utiliza un intérprete para funcionar. El intérprete de Python se llama CPython. Después les voy a mencionar por qué se llama CPython. Python, al igual que JavaScript, son lenguajes interpretados. Lenguajes compilados, C++, Rust, Go, son lenguajes que son compilados. Antes de ejecutarse el programa, se genera un archivo que ya tiene las instrucciones en lenguaje binario, unos y ceros. Y hay procesos híbridos, también les había mencionado, donde se utiliza la compilación y la interpretación. Java es uno, .NET, que es un framework, por ejemplo C Sharp es otro. Esos procesos dependen de cada framework, de cada lenguaje, y la verdad no me voy a extender aquí porque los voy a confundir. Bueno, ya saliéndonos sobre
los lenguajes interpretados, compilados o híbridos. Vamos a explicar entonces cómo funciona Python, es decir, cómo escribimos un código en Python y convertimos ese código a unos y ceros, a lenguaje de máquina. Python es un lenguaje de alto nivel. ¿Qué quiere decir eso? Es un lenguaje que las personas entienden, que es un lenguaje de bajo nivel, es lo que se acerca más al hardware. Está diseñado para el hardware, para la máquina, para el procesador. Esa es la diferencia. Los lenguajes de alto nivel como Python, como C Sharp, como Java, son lenguajes cuya sintaxis es fácilmente entendible por los humanos. Los lenguajes de bajo nivel, como es el caso del binario, son lenguajes que están hechos para las máquinas, para que nuestro hardware lo entienda. Listo, para que nuestro procesador lo entienda. Es como la diferencia a grandes rasgos. Entonces, volviendo a cómo funciona Python, digamos que nosotros escribimos un programa en Python. Los programas en Python, o los archivos más bien en Python, tienen extensión .py o .py. Luego de nosotros escribir ese programa y ejecutarlo, habíamos dicho que Python es interpretado. El intérprete de Python, que ya dijimos que se llama CPython, escuchen esto, compila nuestro código, nuestro archivo o nuestro código fuente más bien a código bytecode .pyc. Entonces, escúchenlo bien. Inicialmente tenemos nuestro código fuente .py, nuestro código de Python. Luego el intérprete de Python compila ese código a .pyc, que es básicamente un lenguaje intermedio que no depende del sistema operativo. Es decir, lo puedo ejecutar en Ubuntu, en Mac iOS, en Windows sin ningún problema. Es por eso que se usa esa compilación inicial. Y entonces, ¿por qué decimos que Python es interpretado? Bueno, decimos que Python es interpretado porque la máquina virtual de Python interpreta ese código bytecode.pyc a lenguaje de máquina. Eso lo hace la máquina virtual de Python. Bueno, entonces recapitulemos lo que veníamos diciendo. Tenemos el código fuente .py, que es código de Python. Luego, ese código pasa, o más bien es compilado internamente a bytecode.pyc por el intérprete CPython. Listo, ya tenemos el código .pyc. Ese es el código bytecode que es luego interpretado por la máquina virtual de Python, por la Python Virtual Machine o PVM. ¿Listo? Después, la máquina virtual de Python, que está escrita en C, ejecuta las instrucciones del bytecode y llama a funciones nativas que están escritas en C y que son las que realmente terminan haciendo el trabajo en el procesador. Entonces, con esto que les estoy diciendo, o que se dan cuenta, Python en realidad termina corriendo sobre C. C es la base de todo esto, porque al final el código bytecode termina ejecutándolo la máquina virtual de Python, termina interpretándolo la máquina virtual de Python, y la máquina virtual de Python está escrita en C. Yo creo que con esto ya queda claro cómo funciona Python internamente, qué es un compilador, qué es un intérprete, perdón, y qué es o qué lenguajes son híbridos. Entonces yo les hago la pregunta, ¿es Python completamente interpretado? De acuerdo a lo que hemos visto aquí, no, porque hay una parte donde se compila el código .py a .pyc. Y luego la máquina virtual de Python hace esa interpretación del bytecode al lenguaje de máquina, ¿cierto? Entonces Python entra más bien en esa otra categoría. Pero decimos que es interpretado por ese trabajo final que termina siendo la máquina virtual de Python. Bueno, ya recapitulemos. Vamos a responder nuevamente qué es Python. Hayamos dicho que Python es un lenguaje de programación de alto nivel. ¿Por qué es de alto nivel? Porque su sintaxis es simple, los humanos la podemos entender.
¿cierto? Por eso es de alto nivel. Al final esas instrucciones serán llevadas al lenguaje de máquina, código de máquina. Es interpretado. ¿Por qué es interpretado? Ya vimos que la máquina virtual de Python traduce en tiempo real las instrucciones del código bytecode que son generadas por el intérprete de Python, CPython, a código bytecode. Y ahora falta lo último, es de propósito general o multipropósito. Eh, Multipropósito nos indica que con Python podemos hacer videojuegos, podemos hacer aplicaciones web, podemos hacer aplicaciones móviles, podemos usar Python para cualquier propósito que se nos ocurra. Y algo que no mencioné es que Python es multiparadigma. ¿Y qué significa multiparadigma? Bueno, multiparadigma, esto todavía no lo vamos a ver, se lo voy a mencionar hacia grandes rasgos, pero la programación tiene tres grandes paradigmas. Está el paradigma imperativo, es básicamente decirle al computador que ejecute instrucciones paso a paso. Está el paradigma de la programación orientada a objetos, que lo vamos a ver en este curso, eh, y es básicamente modelar con objetos en el mundo real. Todavía no se preocupen por eso, es un poco abstracto para los que no tienen experiencia en programación. Y también la programación funcional, que es básicamente describir qué queremos obtener y no cómo hacerlo. Después veremos eso en detalle cuando trabajemos con JavaScript, por ejemplo, para nuestras aplicaciones web. Volviendo a lo anterior, les había mencionado que Python es multiparadigma. Y es multiparadigma porque podemos trabajar más de un paradigma de programación. No todos los lenguajes son multiparadigma. Por ejemplo, Visual Basic. No, mentira, Visual Basic sí es, es multiparadigma. El que es de paradigma simple, procedimental, es Basic. Basic es que es el lenguaje que solo ejecuta instrucciones de forma secuencial. Basic no es lo mismo que Visual Basic, para que quede claro. Otro es SQL. SQL es declarativo y lo usamos simplemente para consultar datos, sin flujo de control de clases ni nada de esas cosas. Después lo veremos. HTML, por ejemplo, es declarativo. Es un lenguaje de marcado por etiquetas. También es un lenguaje que no es multiparadigma. Por ejemplo, Fortran, COBOL son lenguajes que ejecutan instrucciones secuencialmente. Entonces, de esa forma, decimos entonces que Python es multiparadigma. Bueno, yo creo que aquí cubrimos la parte teórica de la lección. Ahora lo que vamos a hacer es aprender a instalar Python. Vamos a ver cómo instalarlo, vamos a ver las versiones que tenemos de Python y al final de la lección vamos a hacer unos pequeños ejercicios para entrar ya en calor con Python. Bueno, vamos a instalar Python. Para ello vamos a irnos a la página oficial de Python, python.org, y aquí vamos a irnos a descargas. En descargas nos van a aparecer los sistemas operativos. Aquí voy a seleccionar Windows porque estoy usando Windows. Y aquí tenemos todas las versiones de Python, la 3.13. Por ejemplo, aquí tenemos la última, latest Python 3 release. Voy a abrir esta. Y aquí dentro vemos la versión de Python que vamos a instalar. Fue liberada el 7 de octubre de 2025. Voy a irme más abajo aquí al final y aquí encuentro estos archivos. Aquí debe haber uno que se llame Windows, Windows, y está recomendado para 64 bits. Ustedes deben buscar cuál es con cuánto trabaja su computador, si están trabajando con Windows. Yo voy a descargarme este. A darle clic, aquí descargó y lo voy a abrir. Inmediatamente me abre el instalador de Python. Listo, entonces aquí me dice que use privilegios de administrador, lo veo que sí, voy a agregar esto también al path y lo voy a instalar ahora. Sí, y aquí empezó a instalar Python la versión 3.14. Voy a pausar esto un momento porque creo que va a demorar un rato mientras instala.
Bueno, aquí ya completó la instalación de Python. Lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar, no voy a habilitar esto, lo voy a cerrar. Y ya hemos instalado Python. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a abrir una terminal. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí y a escribir cmd y abrimos una terminal. Y ahora vamos a escribir el siguiente comando. Un segundo. Python --version. Y tengo esta versión. Denme un segundo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Py -0. Ok, aquí tenemos tres versiones de Python. Yo tengo la 3.13, la 3.10 y la 3.14. Por defecto estoy utilizando esta, la 3.13.9. Pero bueno, no importa por ahora, con que tenga una versión superior a la 3.10, está perfecto. Pueden seguir el curso completamente con una versión superior a la 3.10. Si tienen una versión anterior, les recomiendo que instalen una versión igual o superior a la 3.10. Voy a hacer un par de videos más mostrando cómo se instala Python en Linux o Ubuntu, que es el sistema operativo que uso, y también en Mac iOS. Listo, pero les dejo los enlaces en la descripción del video. Bueno, vamos ahora a hacer otra instalación necesaria. Las personas que ya tengan un editor de texto o alguna herramienta para trabajar con Python, pues pueden usarlo, no hay problema. Esta es gratis, es Visual Studio Code, es de Windows. Pueden usar esta si quieren para hacer el curso, pero yo particularmente les recomiendo esta de JetBrains, que para mí es la mejor. Esto es un IDE de Python. Básicamente aquí tenemos muchas herramientas para trabajar con Python de mejor forma. Yo tengo un código de descuento con JetBrains, ustedes lo pueden usar. Se los voy a dejar en la descripción del video, lo están viendo aquí en pantalla también. Es JetCisco, lo pueden usar y les dan un descuento y creo que también un tiempo gratis para trabajar con PyCharm. Pueden también usar la versión de 30 días, la que es gratuita, y trabajar con él, probarlo, y si les gusta, que les recomiendo, es buenísimo, porque tenemos linters, tenemos varias cosas que podemos usar directamente con PyCharm. La verdad es que es muy bueno. Yo lo empecé a usar este año y me ha parecido genial. Simplemente le dan aquí descargar y lo instalan, siguiente, terminar. Lo mismo con Visual Studio. Si no quieren usar este IDE, que vuelvo y les digo, lo recomiendo. No solamente porque tenga un convenio con ellos, sino porque la verdad es muy bueno. En Visual Studio Code hay que instalar varias extensiones para que tenga un comportamiento, la verdad, decente. Y hay que hacer archivos de arranque y cosas de esas que ya PyCharm las trae por defecto. Les voy a dejar los links de descarga en la descripción del video, junto con el código de descuento que pueden usar para descargar PyCharm. La verdad es muy bueno y se lo recomiendo. Bueno, yo tengo aquí ya el Visual Studio Code, lo voy a abrir. Voy a cerrar esto. Aquí vean que no tengo absolutamente nada. Entonces voy a minimizarlo un poco. O más bien lo voy a dejar aquí a un ladito. Aquí. Listo. Voy a crear una carpeta que vamos a llamar Python. Listo. Y esta carpeta la voy a mover acá. Voy a ampliar esto, voy a cerrar esto, voy a cerrar esto. Y aquí ya tengo mi carpeta. Si la ven en Python, aquí está mi carpeta. Y voy a crear un archivo que se llama inicio.py. ¿Listo? Aquí ya tengo mi primer archivo de Python. Entonces dentro lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir print, imprimir, print. Y aquí dentro por defecto esto lo hace el Copilot. Lo voy a detener. Listo, print. Y aquí dentro voy a escribir hola mundo.
¿Listo? Es como la instrucción inicial cuando nos adentramos a un lenguaje nuevo. Entonces, ¿cómo ejecutamos esto aquí en Visual Studio? Simplemente le damos aquí Terminal, New Terminal, y aquí le damos Python. Listo. Los que están en Mac o Linux o Ubuntu es Python 3. Por aquí en Windows es Python. Y le vamos a escribir inicio.py. Y vean que aquí me despliega Hola Mundo. ¿Sí ven? Listo, ya creamos el proyecto de esta manera. Aquí iré intercalando en la medida que pueda entre, entre un editor de texto y el IDE Jet PyCharm al inicio. Después trabajaré enteramente con PyCharm. Ya ustedes estarán trabajando directamente en el que ustedes prefieran. ¿Listo? Tenemos PyCharm, que es el que yo uso. Y aquí lo que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo. Y aquí dentro vamos a elegir, tenemos Project ENV, Base Conda, tenemos aquí Custom Environment. Vamos a darle clic aquí Custom Environment. Y aquí vean que por defecto nos permite elegir cuál es el entorno, la versión de Python que quiero trabajar. Voy a elegir la última, la que instalamos, la 3.14, y le vamos a dar clic en Create. ¿Listo? Al darle clic en Create nos crea un proyecto nuevo. Y esto vean que es muy parecido a Visual Studio, solamente que aquí tenemos más herramientas. Le voy a dar clic derecho y le voy a dar New Python File. Listo, y lo vamos a llamar también inicio.py. Una vez estando aquí, vamos a escribir lo mismo, print. Abrimos, va que aquí tengo la ayuda que viene directamente con el IDE. Entonces aquí vamos a escribir Hola Mundo. ¿Listo? ¿Y cómo lo ejecutamos? Pues simplemente aquí le damos a ejecutar, run inicio. Y ya tenemos Hola Mundo. Si ven lo fácil que es trabajar un IDE, es más sencillo trabajarlo acá. También tenemos linterns que en Visual Studio tendríamos que configurar. Por eso me gusta más trabajar esto aquí. Y aquí por defecto se crea esta carpetica que se llama .vnv, que esto es un ambiente virtual, que después les explicaré qué es eso. Pero por ahora no se preocupen, con que corra el script es más que suficiente. Bueno, listo. Algunos de ustedes habrán notado que yo ejecuté esto de esta manera. Y aquí tengo el resultado de de esta instrucción que tengo acá arriba. Si me voy a Visual Studio, yo también puedo hacer esto aquí. Simplemente lo ejecuto acá, run Python file, y me ejecuta la instrucción de la misma manera. Esto lo tengo yo aquí porque yo tengo unas extensiones instaladas. Lo mismo que estos iconos que están diferentes acá. En Visual Studio tenemos que instalar extensiones. Yo aquí tengo varias instaladas. Una de ellas es Python. Si ustedes buscan aquí Python, aquí van a encontrar varias extensiones. Yo tengo, por ejemplo, esta la tengo instalada, Python Extension Park, Python Debugger, Python, Pylance. Tengo varias instaladas. Les voy a dejar en la descripción del video cuáles deben instalar. Instalarlas es muy sencillo. Usted simplemente, por ejemplo, vamos a instalar una cualquiera. Esta de aquí, por ejemplo, Linten. ¿Cómo la instalo? ¿Qué hace esto? Esto simplemente resalta estos caracteres. Yo lo que hago es dar clic en instalar. Confío en los autores. Y lo que hace el IDE es instalar esa extensión. Listo. Voy a desinstalarla porque yo uso otra. Así las pueden instalar todas. Entonces para Python les recomiendo instalar varias. Les recomiendo instalar el Extension Pack, Debugger, Python, Pylance, Python Environment. Se las voy a dejar todas en la descripción del video para que ustedes puedan trabajar con Python directamente. Para los iconos yo uso esta, Material Icons. Esta es la que yo uso para que los iconos me aparezcan así de esta manera. Por ejemplo, que esto tenga el logo de esta forma, porque por defecto Visual Studio lo pone azul. En esas extensiones de Python que yo les dije que instalaran, también está la opción de ejecutar un script de Python, que fue lo que les mostré acá arriba. Si yo le doy clic acá, me aparece esta opción. No recuerdo cuál es, pero es una de las que les mostré, recientemente aquí. Bueno, yo creo que podemos dejar la clase de hoy
hasta aquí. Las próximas lecciones ya ahondarán más en el lenguaje y también trabajaremos más con prim, trabajaremos con inputs, con strings y les iré explicando cada concepto a medida que vayamos trabajando.